nosotros tenemos el privilegio de ser templo del Espíritu Santo, que es nada más y nada menos que Dios. Amén. Y estuvimos argumentando la coigualdad de esa dignidad, recordando que Él tuvo una participación directa tanto en la creación como en la redención. Amén. Él estuvo presente en el sacrificio y en la redención de Cristo, actuando de una forma que tan solamente lo puede hacer Dios, porque Él es Dios. ¿De acuerdo? Por eso hoy podemos proclamar victoria absoluta y total sobre nuestras vidas, porque Dios está en nosotros. Amén. En el Antiguo Testamento Dios estaba con ellos. En el Nuevo Testamento Dios está en nosotros. Porque ellos no tuvieron el privilegio que nosotros tenemos hoy de ser templo del Espíritu del Señor. Por eso hombres que tuvieron la luz y el entendimiento que recibieron por parte del Espíritu del Señor con respecto al tema que hoy nos ocupa, ellos decían claramente: todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, y decían: es más poderoso aquel que está con nosotros que el que está en contra de nosotros, teniendo un conocimiento claro, hermano Ruiz, de que el que estaba con nosotros era el Espíritu Santo, que es Dios. Amén. Hoy me gustaría hablar de algo que pertenece a la doctrina del Espíritu Santo y que todos los que estamos aquí lo hemos experimentado y que tan simple y llanamente lo vamos a intentar de recordar. Hay tres temas principales que han sido imprescindibles para que nos podamos llegar a convertir en lo que somos hoy. Cuando nosotros hemos venido al Señor y un día nos predicaron la palabra y por la fe lo recibimos, de forma inmediata, en el acto, en nosotros se produjeron tres milagros al mismo tiempo, que era la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo y la morada. Cuando nosotros venimos al Señor y le dijimos al Señor: yo quiero aceptar tu palabra, quiero aceptar tu sangre, quiero aceptar tu voluntad, me arrepiento de mis pecados y te recibo por la fe, en ese preciso instante, de una forma portentosa y singular, el Espíritu operó en nosotros un milagro que hizo tres obras simultáneas al mismo tiempo, que fue regeneración, presta atención aquí, bautismo y morada. Regeneración, bautismo del Espíritu Santo, no de agua, y la morada. Hoy vamos a intentar hablar, dentro de lo que nos dé tiempo, vamos a comenzar hablando de la regeneración, y si nos da tiempo hablamos del bautismo, y si no, pues para la próxima oportunidad que tengamos. ¿Qué es la regeneración? Porque yo hago una pregunta hoy y digo: ¿cuántos han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo? Amén. A ver, ¿lo pueden confirmar por un fuerte en vivo amén? Amén. Todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Simple y llanamente porque es sí o sí que la persona que recibió el Espíritu de forma implícita también disfrutó de la regeneración. La palabra del Señor dice: oraré al Señor con el Espíritu. ¿De acuerdo? Pero también dice: pero también con el entendimiento. ¿Por qué? Porque cuanto más conocimiento tengamos de lo que tenemos y de lo que poseemos, más podemos disfrutar, amén, de aquello que Dios nos ha dado y de lo que hemos recibido. Amén. Es como si nosotros nos compramos un coche, amén, que tiene muchos extras, tiene muchas cositas, pero nosotros tan solamente sabemos conducirlo. Desconocemos todos los extras que ese coche tiene para el disfrute de aquel que lo posee y que lo conduce. Amén, amén. Amén. Y como no lo conocemos, como no podemos disfrutar de los extras porque lo desconocemos, pues no estamos saboreando eso que nos puede aportar. Amén. Cuando nosotros eso lo transportamos al Espíritu, decimos: yo he sido regenerado
Sí, pero ¿qué significa eso? Amén. ¿Qué significa haber sido regenerado por el Espíritu del Señor? Pues más o menos todos tenemos una vaga idea, porque gracias al Señor pues han pasado hombres que nos han ido enseñando. Y yo simple y llanamente voy a recordar lo que usted ya sabe para que podamos entender la obra tan gloriosa que el Espíritu del Señor ha hecho en nosotros. ¿Qué es la regeneración? Mire, muchos de los términos que aparecen en la Biblia de la regeneración, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en su mayoría en el Nuevo Testamento, fue escrito en griego, y el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Nosotros, para poder entender con precisión los significados y las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, tenemos que tirar de un diccionario griego que nos aporte un significado preciso para poder dar una interpretación correcta de lo que queremos decir. Y cuando nos acercamos a la palabra regeneración, la palabra regeneración en griego viene como un término que aparece de esta forma, parenginesia, que viene a significar lo siguiente. Mire, nosotros por medio de la regeneración se ha producido el nuevo nacimiento, la impartición de la naturaleza divina, que ahora lo voy a explicar, y un cambio radical. O sea, nosotros hemos venido al Señor, hemos aceptado por la fe, y de forma simultánea, al mismo tiempo, se ha producido en nosotros estos tres eventos maravillosos que solamente puede producir el Espíritu Santo, que es la regeneración, el bautismo y la morada. Ahora decimos, ¿qué es regeneración? Regeneración es nuevo nacimiento, impartición de la naturaleza divina y un cambio radical. Usted ha experimentado un nuevo nacimiento, la impartición de la naturaleza divina y un cambio radical. Ahora yo se lo voy a explicar. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nosotros hemos recibido, esto es muy importante, al Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo por medio de la regeneración. Quiere decir que nosotros, cuando hemos experimentado la regeneración, ha nacido un ser que antes no existía, que era el Espíritu Santo. Como ha nacido un ser que antes no existía, a eso se le llama, Ceci, nuevo nacimiento. Amén. Nosotros la regeneración fue necesaria ¿para qué? Para producir en nosotros un nuevo nacimiento, impartición de la naturaleza divina y un cambio radical. Quiere decir que nosotros en la regeneración lo primero que experimentamos es nuevo nacimiento. ¿Y qué es nuevo nacimiento? Que un ser que no estaba, ahora está. En nosotros ha nacido algo, en este caso el Espíritu, que antes no teníamos. Por eso nos hemos convertido en templo del Espíritu Santo. Y Dios habita en nosotros. Cuando Él ha habitado en nosotros, nos ha transmitido naturaleza divina. Porque el Espíritu Santo es divino. Por eso decimos, nuevo nacimiento, impartición de la naturaleza divina. ¿Qué es impartir? Es dar, es transmitir la naturaleza divina. Y cuando hemos recibido la naturaleza divina, como consecuencia de ese nuevo nacimiento, se ha producido en nosotros un cambio radical. ¿Por qué? Porque a nuestra vida ha venido a morar un ser que antes no había, nos ha transmitido una naturaleza que antes no teníamos y ha implantado en nosotros una ley espiritual que antes no existía, y como consecuencia de eso se ha producido un cambio radical. Eso es la regeneración. ¿Amén? Amén. ¿Lo había entendido? Amén. Regeneración es nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Un ser que antes no estaba y ahora está. Lo hemos recibido por la fe. Cuando hemos recibido al Espíritu Santo, como el Espíritu Santo es Dios, nos ha impartido, nos ha transmitido, nos ha hecho copartícipes de la naturaleza divina. Y cuando hemos recibido la naturaleza divina, en ese recibir se nos ha transmitido las leyes del Espíritu. Nosotros ya somos gente espiritual, nosotros ya no somos como los que andan en el mundo natural, somos diferentes, somos hijos de la luz.
porque hemos recibido el Espíritu Santo que tiene naturaleza divina. Al producirse eso, se origina en nosotros un cambio radical. Ya no pensamos como antes pensábamos, ya no actuamos como antes actuábamos, ya no hacíamos lo que antes hacíamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros ha sembrado en nuestra vida la ley del Espíritu. Eso es simple y llanamente la regeneración. Amén. Tengo que decirles que ustedes saben igual que yo que en lo que es la regeneración, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, no el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu Santo y la morada, nosotros no hemos tenido que hacer nada. Eso lo ha hecho todo Dios. Concretamente lo ha hecho el Espíritu Santo. Nosotros tan solamente hemos tenido que creer y eso se ha originado. Por eso decimos que la regeneración es obra del Espíritu Santo. Por eso la parte de la regeneración pertenece a la doctrina del Espíritu Santo, porque la regeneración la ha hecho Él. Por eso le damos gracias al Espíritu Santo hoy. Le decimos gracias, Señor, por habernos regenerado. Y ahora vamos a ver los beneficios que recibimos por medio de la regeneración. Hay un texto que confirma que realmente es el Espíritu Santo el que ha hecho posible la regeneración. Dice Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice el Señor, en Juan en el capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de él, del Espíritu. Porque el nuevo nacimiento, que pertenece a la regeneración, lo produce el Espíritu Santo. Vale. Tengo que decirles, hermanos, que las cosas que el Espíritu Santo hace, no las hace por capricho, las hace con un objetivo principal. Y la regeneración es tan importante que si el Espíritu Santo no la hubiera hecho, esto que aparentemente parece ser que es tan simple, el nuevo nacimiento, la impartición de la naturaleza divina y el cambio radical que es la regeneración, no podríamos ser salvos. O sea, la regeneración es un elemento imprescindible para la salvación. Por eso dice en Juan en el capítulo 3, versículo 3, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo, el que no es regenerado, no puede ver el reino de Dios. Amén. Decimos que la regeneración es necesaria para ser salvo. Y hay algo que es muy importante. Mire, ¿saben ustedes por qué nosotros podemos dirigirnos a Dios como Padre? Por medio de la regeneración. ¿Y cómo yo puedo explicarles esto? Mire, en Gálatas, en el capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por medio del cual clamamos, Abba, Padre. Y Romanos, en el capítulo 8, versículo 15, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Y ahora dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Hemos dicho que la regeneración son 3 puntos principales. El primero era, a ver si alguno o alguna lo puede repetir conmigo, era nuevo, impartición de la naturaleza divina y un cambio radical. El nuevo nacimiento dijimos que era que el Espíritu Santo que estaba en una habitación se ha pasado al salón. Amén, ¿no? Amén, amén. El nuevo nacimiento dijimos que era que un ser que no estaba en nuestra vida ahora está. Por lo tanto,
Ha nacido alguien en nuestra vida que antes no existía, y ese alguien es el Espíritu Santo. Y a posteriori de esa acción se produce en nosotros impartición, recibimos de la naturaleza divina del Espíritu Santo. Y ahora, como recibimos de la naturaleza divina, podemos dirigirnos a Dios como Padre porque compartimos, por medio de impartición, naturaleza de Dios. Amén. Amén. Si decimos que el Espíritu Santo es Dios y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos de su naturaleza. Y como tenemos de su naturaleza, hemos sido legitimados para poderle decir a Dios Padre. Porque, ¿por qué tu hijo te llama mamá o a usted papá? Porque tiene de su naturaleza. Es su hijo porque tiene de su naturaleza. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que por el Espíritu que hemos recibido, que es el Espíritu Santo, podemos clamar Abba, Padre. Amén. No nos podríamos dirigir a Él como Padre si previamente no hubiéramos recibido el Espíritu Santo que tiene naturaleza de Dios. Amén. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se connaturalizan en gloria y en dignidad, porque todos son igual en esencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Amén. Amén. Luego, entonces, ¿cómo hemos recibido nosotros al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo? Por medio de la regeneración. Luego, entonces, ¿se dan ustedes cuenta la importancia que tiene ese acto de regeneración? Nos convierte en hijos. Porque la muerte de Cristo, amén, todo es un conjunto de acciones que aparecen en la palabra, que se van complementando una con otra para configurar la obra y el propósito de salvación que Dios tiene con nosotros. La muerte de Cristo fue para legalizar, para pagar, para cancelar, para sufragar la demanda de la justicia de Dios y de nuestros pecados. Pero cuando estamos hablando, hermanos, de podernos apropiar de todo lo que Cristo hizo en la cruz, se necesita la operación del Espíritu Santo. Quiere decir que es como una persona que llega y construye una casa para que podamos vivir en ella. Amén. Pero ahora necesitamos las llaves, necesitamos saber la dirección, y hay una persona encargada que te dice: aquí tiene usted la llave, tiene usted una casa en tal sitio, usted no tiene que pagar nada porque ya hubo alguien que lo hizo todo por usted. Pues el Espíritu Santo es el que nos acerca a poder disfrutar y a poder apropiarnos de toda la gloria y de toda la riqueza que nuestro Cristo ganó en la cruz. No podríamos disfrutar de lo que Cristo ha ganado en la cruz si el Espíritu Santo que está en nosotros no nos guiara. Por lo tanto, hoy decimos: puedo gritar a viva voz por el Espíritu que he recibido, dice Romanos, Abba Padre. Abba Padre es un término muy conocido en el argot hebreo, que era como padrecito mío, como un niño pequeño que pide el auxilio y la protección y la provisión del Padre. De la misma forma nos lo presenta el apóstol San Pablo con respecto a nuestra relación con Él. Pero que eso se ha hecho posible por medio de la regeneración. Dice: por el Espíritu que habéis recibido, al tener esencia y naturaleza de Dios, ahora vosotros podéis dirigir a vuestro Dios clamando Abba Padre. El Espíritu lo hemos recibido por la fe, pero por el acto de la regeneración. Luego entonces somos hijos de Dios gracias a ese poderoso evento y portento de la regeneración que lo ha hecho posible el Espíritu Santo. El Espíritu que está en ti. Amén. Y por medio de la regeneración, hoy podemos estar escuchándola. No tenéis esto, que es muy importante. Y a partir de este momento, yo quiero que nosotros... Hay un texto en Santiago que dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídela. Que la pida a Dios. Que Dios es abundante para poderla dar. Nosotros estamos aquí hoy escuchando la palabra y recibiéndola y entendiéndola, porque el Espíritu que está en nosotros nos la hace entender.
La Biblia dice, en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Amén. Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros no podríamos entender el mundo espiritual, ni acercarnos a su palabra, ni entender la obra de Dios, si no fuera por el Espíritu Santo. La Biblia dice que las cosas del Espíritu no se pueden entender naturalmente. Miren, y lo digo con todo el orgullo espiritual. Un arquitecto, un abogado, un médico, un doctorado, un licenciado, un intelectual natural, se puede poner a leer la Biblia y te la puede parafrasear con una exactitud y con una elocuencia que nos puede superar a todos, sin lugar a dudas. Pero yo, como siervo de Dios, extraigo de la palabra una riqueza que le puedo asegurar que un hombre natural no la puede extraer. Porque el hombre natural lee en la superficie de la palabra, pero nosotros, por el Espíritu, podemos entrar en el océano de la palabra y nadar, y ir viendo las riquezas que en ella hay. Por competencia, no. Por la habilidad que el Espíritu nos da para poder entender lo que el hombre natural no puede entender. Amén. Luego, entonces, usted tiene al Espíritu Santo, que lo ha recibido por medio de la regeneración. Usted tiene la posibilidad de entender las cosas de Dios. Es que yo no leo porque yo no entiendo. Es que yo no leo porque yo no sé. Usted tiene el Espíritu del Señor, y usted, cuando se acerque a leer la palabra y le pida la dirección al Espíritu que está en usted, la Biblia dice que el Espíritu nos enseñará y el Espíritu nos guiará. Por eso decimos, la regeneración es sustancialmente importante, porque hasta lo que llevamos hablado hoy decimos que la regeneración es imprescindible para ser salvos. La regeneración nos ha legitimado para convertirnos en hijos de Dios, y por medio de la regeneración nosotros podemos entender el mundo espiritual. Por eso damos a Dios gracias por la regeneración. Amén. Gloria a Dios. Pero yo quisiera hacer un matiz. Decimos que el nuevo nacimiento era que una persona que no estaba, ahora está, porque el Espíritu Santo es una persona. Habla, se comunica, siente, se entristece, se goza. Es una persona que tenemos dentro. Amén. Con las mismas características que puede tener una persona. Entonces, al nacer, en nosotros se produce el nuevo nacimiento. Y ahora decimos, a partir de ese momento, esa persona es Dios. Y como es Dios, hemos recibido de su naturaleza. Amén. Y luego, al recibir de su naturaleza y producirse ese nuevo nacimiento, experimentamos un cambio radical. ¿Por qué? Porque una ley que antes no estaba, ahora está, que es la ley del Espíritu, dice la carta a los romanos y la carta a los gálatas. Vale. Y eso lo pasa también a confirmar 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Vale. Ahora, yo quiero 2 Corintios 5:17. Yo quiero hacer una diferencia entre lo que es una persona regenerada y lo que es una persona convertida. Amén. Amén, amén. Hay una diferencia entre lo que es una persona regenerada y lo que es una persona convertida. Decimos que la regeneración es instantánea. Nosotros no hemos tenido que hacer nada. El Espíritu Santo lo ha hecho todo por nosotros. Él ha producido el nuevo nacimiento, nos ha dado la impartición de la naturaleza divina y ha producido un cambio radical.
Ahora bien, la diferencia que hay entre la conversión y la regeneración es que la conversión es un trabajo que Dios va haciendo en nosotros a medida que nosotros vamos colaborando con ese trabajo. Ya no es todo de Dios, también necesita nuestra colaboración. La regeneración es la causa y la conversión es el efecto. Yo quisiera poner un ejemplo para que usted pueda entender. Mire, una persona puede estar toda su vida en un estado de regeneración y no llega a completar su conversión. ¿Cómo le explico yo esto? Mire, ¿en qué consiste la conversión? Un ejemplo gráfico que se acerca mucho a nuestra forma de vivir. Cuando yo voy a comprar uno a los chinos, otro a los japoneses, otro a los mexicanos, a lo mejor es un artículo que me dice el señor que me vende la prenda. Mire, esto es una marca importante. Si usted es de Extremadura, a algunos nos ha pasado, yo no le puedo vender esto porque yo tengo tiendas allí. Vale. En el momento que yo tengo que decir o dar un sí o un no para poder apropiarme de ese artículo que tanto me interesa, el Espíritu Santo que está dentro de mí por medio de la regeneración me implanta la ley, que es el cambio radical que antes se producía, porque yo antes no era acusado. Si tenía que mentir, mentía. Si tenía que ir, iba. Y si tenía que venir, venía. Y no me acusaba nadie. Pero al recibir al Espíritu, se produjo en mí un cambio radical, porque la ley del Espíritu ya se plantó en mi corazón. Y ahora me dice, a ver qué vas a decir. A ver si vas a decir que eres de Burgos. Capten ustedes la idea. ¿Vale? ¿En qué consiste la conversión? La conversión consiste en someterme a la ley del Espíritu que está en mí. ¿Por qué? Porque si cuando llega la hora de mentir, miento. Y cuando llega la hora de hacer, hago. Y cuando llega la hora de decir, digo, el Espíritu me está acusando, pero yo no me someto a lo que el Espíritu me está alarmando y anunciando. Luego, entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona regenerada y una persona convertida? Que la persona regenerada está en el mismo estado que en el que comenzó, porque no se está perfeccionando, y la persona convertida se empieza a someter y empieza a humillarse y empieza a crucificarse a la nueva ley que el Espíritu del Señor ha producido en nosotros. Por eso, ¿en cuántas ocasiones decimos un culto de gloria, un culto espectacular, un culto maravilloso, una maravilla? Y hermanos, hemos salido a la calle y se ha formado una ventolera impresionante. Decimos, Dios mío, esta gente no ha conocido a Dios. Hemos estado alabando, nos hemos estado gozando, hemos estado cantando, y de un momento a otro hemos pasado del invierno al verano, de la primavera al otoño. ¿No conocemos a Dios? Sí conocemos a Dios. Pero hay gente que lleva toda su vida en un estado de regeneración, pero no han pasado a un estado de conversión. Amén. Eso le pasaba a la iglesia de los Corintios, donde el apóstol San Pablo les tiene que decir, vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. Porque teniendo que estar ya comiendo vianda, alimento sólido, dice el apóstol San Pablo, todavía se os tiene que dar leche espiritual como a niños que estáis fluctuando en el mundo del espíritu. Les está diciendo, vuelvo a sufrir por vosotros tristeza y pena, porque después de tanto tiempo que ya teníais que estar como hombres y mujeres convertidas, le dice el apóstol Pablo a Corintios, todavía os tengo que tratar como a infantes pequeños del espíritu,
Porque no habéis pasado de un estado de regeneración a un estado de conversión. Amén, amén. Amén. Luego entonces Dios nos ha llamado a que la regeneración la vayamos madurando y configurando y pasemos a conversión. Dios no quiere que tan solamente el Espíritu constantemente nos esté diciendo lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Dios quiere que lo que el Espíritu nos esté diciendo lo obedezcamos y nos sometamos. Ese texto que dice el apóstol San Pablo, dice en Gálatas 2:20, si no mal recuerdo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El apóstol San Pablo fue regenerado. En el momento que iba de camino a Damasco y fue tirado de donde fuera montado, que unos dicen que era un camello, otros un caballo, no sabemos porque la Biblia no lo especifica, pero iba montado en algo que fue tirado. Un coche seguramente que no era. En ese preciso instante, la palabra del Señor nos muestra que conoció al Señor. Se produjo en él la regeneración, el bautismo del Espíritu Santo y la morada. Pero él luego tuvo que sacrificar. Amén. Tuvo que crucificar. Y ahora yo pregunto a la iglesia del Señor: ¿qué estamos crucificando? ¿Cuánto tiempo llevamos en el Señor cayendo en las mismas faltas, en los mismos errores, Amén, amén. en las mismas equivocaciones, en los mismos fallos? Dios nos ha llamado a un camino de perfección, de crecimiento y de desarrollo. Escuche bien, Dios no se conforma con iglesias regeneradas. Dios quiere iglesias convertidas. Amén, amén. Amén. ¿Cuántos podemos gritar amén? Amén. Porque una persona regenerada es in situ, en el momento que viene y acepta a Cristo por la fe, con todas sus faltas, con toda su bravura, con todas sus características de carácter, de personalidad, etcétera, etcétera. Esa es una persona regenerada. Pero Dios no quiere iglesias que tan solamente se queden en el escalón de la regeneración. Dios quiere personas que vayan progresando al nivel de la conversión. Amén, amén. Por eso hay textos como por ejemplo este. Efesios en el capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Presta atención a este texto. Efesios 4, 13, 14. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice: al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice Hebreos en el capítulo 5 y versículo 14. Dice: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Y presta atención a esto, que es muy importante. Los planes y los propósitos de Dios se van a cumplir no solamente en los regenerados, sino en los convertidos. Amén. Porque el regenerado es un diamante bruto que Dios tiene que ir preparando y que lo va perfilando Ángel por medio de la conversión. Amén. Es necesario que a través de muchas cargas y a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice: porque la prueba de vuestra fe, toda la fe tiene que ser probada para que podamos llegar a una conversión. Luego entonces la Biblia dice al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Dios tiene unas medidas para cada uno de nosotros que tenemos que alcanzar. Dice: porque el alimento sólido, lo que Dios quiere hacer contigo y a donde Dios te quiere llevar, dice, son para los que han alcanzado madurez. Lo que Dios te quiere dar es para los maduros. Amén. En el Espíritu del Señor.
Hay gente que dice, Señor, siempre estoy en el mismo sitio, siempre estoy en el mismo lugar, no pasa nada, mi vida es un tanto desencantada y frustrada. Voy al culto, escucho la palabra, me voy para mi casa, pero en mi vida no ocurre nada. Siempre me encuentro en el mismo estado. Hay un estado de ánimo, anímico, de desencanto, de desánimo. Y la pregunta que yo le haría a usted a modo de reflexión es, ¿cómo estamos caminando nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Qué compromiso tenemos nosotros de fidelidad con respecto a Dios? Porque le puedo asegurar una cosa, el Señor nunca llega tarde, y Él nunca se equivoca, y Él nunca falla. Si algo está funcionando mal en nosotros, no es porque a Él le falte profesionalidad para cumplir los planes y propósitos en la vida, todo lo contrario, simple y llanamente es porque nosotros nos está faltando un compromiso de acercamiento y de fidelidad para que Él pueda hacer lo que quiere hacer en nuestra vida. Amén. Luego entonces, si nosotros queremos, amén, vivir una vida, como dice el apóstol San Pablo, de plenitud, tenemos que esforzarnos por alcanzar la estatura del varón perfecto. Amén, amén. Y la estatura del varón perfecto y de la varona perfecta no son aquellos que se quedaron en aquel estado, que vinieron aquel día, que escucharon la palabra y que no han crecido. Porque tengo que decir y digo, que hoy desgraciadamente hay mucha gente dentro de la iglesia del Señor que están en un estado de regeneración. Gente que lleva 10, 15, 20 y 30 años, pero no un estado de conversión. Porque ¿cuándo se nota la conversión? Cuando hay que demostrar lo que hay por medio de la regeneración. ¿Vale? Porque si hemos dicho que la regeneración es el nuevo nacimiento, es la impartición de la naturaleza divina y es un cambio radical por la ley del Espíritu que hemos recibido en esa impartición, cuando una persona tiene que mostrar la conversión, es cuando tiene que demostrar en el momento y en el lugar la ley que tiene dentro. Amén. Por eso decimos, Señor, ¿cómo es posible que después de tantos años sigamos con los mismos prejuicios, sigamos con los mismos problemas y sigamos con las mismas dificultades? Gente que cuando tiene que demostrar no demuestra. Gente que cuando tiene que dejar de ser, dejan de ser. Pasamos del mundo del espíritu al mundo natural, de la ley del espíritu a la ley de la carne. Amén. Dios quiere un pueblo convertido, que someta su yo a la nueva ley del espíritu, que es la palabra. Y de esta forma, la Biblia dice, vamos alcanzando la estatura, porque de la misma forma que la regeneración es instantánea, la conversión es paulatina. Un hombre y una mujer no se convierten de la noche a la mañana. Dios va trabajando en nosotros, pero tenemos que dejar que Dios vaya trabajando en el tiempo. La pregunta es, y yo le hago esta pregunta a modo de reflexión, la Biblia dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, si hiciéramos una introspección, ¿cuántas cosas nos evitaríamos? Y ahora mi pregunta es, ¿cuánto ha crecido usted? ¿O cuánto he crecido yo desde que conocí al Señor? ¿De cuántas cosas me he quitado? ¿Cuántas cosas he sacrificado? ¿Cuántas cosas he perfeccionado? ¿Cuántas cosas he dejado de perder humanamente por no perder lo espiritual? Porque como dice el apóstol San Pablo, dice, porque cuántas cosas he perdido por amor a Cristo, pero las pérdidas que he tenido se han convertido en ganancia. Amén. Porque tengo que decirle amén, que para ganar en el espíritu muchas veces se nos exige perder en la carne. Amén, amén. Y esa es la ley de la conversión. Amén. Entonces yo tengo que decirle a usted de que solamente aquellos que estén dispuestos a perder por ganar en Dios son los que van a ir alcanzando madurez y van a vivir una vida en plenitud. Amén. Amén. Yo quiero vivir una vida en plenitud. Amén. Y yo quiero que el propósito que Dios tiene con mi vida
se cumpla. Amén. Bueno, pues yo no quiero seguir más porque son las 9:10 y necesitaríamos unos 30 minutos más para hablar del bautismo del Espíritu Santo. Y para no quedarlo a media, amén, lo cortamos aquí. Solamente decirles, hermanos, que somos regenerados y damos gracias al Señor por esa regeneración. Amén. Y para hacer un resumen y que quede más o menos imprimido en la retina de nuestra memoria, decimos que la regeneración era... Es el organista. La regeneración era... Cuando aceptas a Dios. Nuevo nacimiento. Cuando aceptas a Dios, evidentemente, se produce la regeneración, la morada y el bautismo. Pero la regeneración concretamente son una casa que se mantiene sobre 3 cimientos, por así decirlo. El nuevo nacimiento, que era que un ser que no estaba, está. Al estar ese ser ruin, nosotros recibimos naturaleza divina, que es la impartición, y al recibir naturaleza divina se produce un cambio radical, porque al venir el Espíritu Santo a nosotros, la ley del Espíritu se implanta en nuestra vida y nos empieza a exigir a que vivamos en consecuencia. Amén. Simple y llanamente, esa es la regeneración. Amén. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos unos momentos y damos gracias al Señor por este rato de bendición que el Señor nos ha prestado? Gloria a tu nombre. Te ruego en el nombre de Jesús